Este es nuestro quinto video. Ya llegamos a la final. Este es nuestro quinto video de una serie de 5 videos en donde estuvimos hablando y revisando y viendo y respondiendo y comentando todas las preguntas posibles que pueden preguntar allí en el examen de idoneidad para abogados en Colombia. Obviamente no van a caer las preguntas exactas como las estamos mostrando, pero sí es importante que tengas una idea de cómo vas a presentar el examen. Entonces, muchas gracias por ver los anteriores 4 videos. Si vas en orden, este sería el quinto. Si no, pues devuélvete y ve los otros porque de verdad que es una información muy importante. Si hasta ahora te ha gustado, dale me gusta, deja algo en la caja de comentarios que es muy importante para poder ayudar a crecer el canal. Y por supuesto te agradecería mucho si te suscribes al canal y empezamos a interactuar de una manera bacana para construir la comunidad más grande de Latinoamérica de abogados. No solo es entretenimiento lo que tienes que ver, sino también cómo puedes desarrollarte de manera profesional a través de cursos, a través de videos, a través de mayor información para que puedas ser un profesional ético, íntegro y compacto en todas las áreas del derecho. No siendo más, empecemos este último video de esta miniserie y vamos al video. Vamos a las preguntas porque ya estamos en el video. Vamos entonces con la siguiente pregunta. El Estado, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de salud. Sin embargo, también se estipula que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Esta doble perspectiva, la que compromete al Estado y compromete al ciudadano, se llama contradicción, complementariedad, corresponsabilidad y subordinación. Sabemos que la corresponsabilidad, tanto el Estado debe garantizar la salud como nosotros, pues ser garantes de la misma también. La Constitución de Política de Colombia establece el deber de Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades. Así, por ejemplo, los niños de una vereda apartada del país tienen el mismo derecho de conocer la historia de la nación y todos los demás saberes que se les garantiza a la población de las ciudades. Según esto, este deber se cumple principalmente por medio de la financiación de las iniciativas culturales, artísticas y educativas del país, la promoción de la oferta cultural y educativa de cada uno de los municipios, la educación y la enseñanza de cultura de todos los niveles, la garantía del acceso a la educación y a los medios de comunicación por parte de los proyectos e iniciativas culturales de la ciudadanía. Para el caso, entonces, la respuesta correcta sería la educación y la enseñanza de la cultura en todos los niveles. Seguimos. Una persona contrata un seguro de vida por el término de un año, con el fin de asegurar su propio riesgo. Dentro de la vigencia del contrato, la persona sufre un accidente de tránsito que causa su muerte. No. Ocasionado por la colisión de un bus afiliado a una empresa de transporte público municipal. Por este motivo, la aseguradora da la indemnización de los perjuicios a sus herederos menores y a su cónyuge como beneficiarios, conforme a lo pactado en la póliza. Teniendo en cuenta que una de las cláusulas de esta última contempló la posibilidad de asegurar de la aseguradora de sustituir al asegurado en la reclamación de sus derechos patrimoniales en contra de las personas naturales o jurídicas responsables del siniestro, los herederos menores y la cónyuge como beneficiarios de la póliza deberán presentar el consentimiento a la aseguradora para la representación de sus derechos, ceder sus derechos patrimoniales con respecto a la indemnización que deba pagar la empresa de transporte, intervenir en cualquier tipo de demanda que la aseguradora entable con la empresa de transporte, solicitar a la aseguradora la inaplicación de la cláusula de su prohibición en este tipo de contratos. Para el caso
vamos a ver que es solicitar a la aseguradora la inaplicación de la cláusula por su prohibición legal en este tipo de contratos. Tienes que realmente revisar esta parte para que entiendas por qué. En el tema de las aseguradoras hay que verlo con mucha lupa y nosotros como abogados tenemos que tener muy presente todo esto. Entonces, te invito a que lo repases. Recuerda que este material de estudio lo puedes solicitar por medio de los comentarios aquí en YouTube. Me indicas quiero el material y con todo el gusto te lo envío. Una persona recibe un puerto, bueno, importante, te lo envío y de manera gratuita. Esto no tiene ningún costo. Todos estos cursos y todo lo que vaya a estar aquí en esta página de YouTube van a ser gratis. La idea es que te formes como un profesional muy íntegro y muy responsable, no en todas las áreas porque tienes que buscar tu especialización, pero sí vamos a tocar todas las áreas para que puedas dar tu opinión profesional y tu asesoría profesional a tus futuros clientes de la manera correcta. Y si no te las sabes todas, créeme que aquí hay una comunidad de abogados que te invito en la descripción a entrar a la comunidad de abogados VIP, en donde vamos a hablar entre todos para realizar y resolver el caso que tengas. Una persona recibe en un puerto una caja de mercancía importada con intención de enviarla a una ciudad del interior del país. Por esta razón, inmediatamente contrata una empresa de transporte para realizar la conducción de la misma. El remitente, sin embargo, omite indicar al transportador las condiciones especial de fragilidad de la mercancía, el embalaje y cargue al momento de hacer la entrega a este último de las mismas, por lo cual el transportador realiza conducción ordinaria, normal, sin tomar precauciones especiales. Una vez entregada la mercancía al destinatario, este informa al remitente que en el interior de la caja ha llegado a sus manos en muy mal estado. Este último presenta una queja al transportador y ante la negativa de reconocer su responsabilidad decide presentar este conflicto ante un juez quien ha tenido en cuenta las condiciones del contrato de transporte. No deberá establecer la responsabilidad del remitente por omitir información pertinente para el transporte adecuado y seguro de las mercancías. Plantear la posibilidad de realizar un peritaje a través del cual se establezcan las condiciones del embalaje óptimo de las mercancías transportadas. Verificar la información de la mercancía consignada en la carta de porte expedida por la empresa que realizó el transporte desde el exterior y estipular la responsabilidad del transportador por inaplicar las medidas correspondientes para el cuidado de las mercancías transportadas. La respuesta correcta sería establece la responsabilidad del remitente por omitir. Es que desde que no informes, nada que hacer. Información pertinente para el transporte adecuado y seguro de las mercancías. Una persona espera la recepción de un paquete enviado hace una semana por la cual acude a las instalaciones del transportador con el objeto de averiguar la llegada de su envío. Una vez allí, el transportador le indica que deberá pagar otros costos por el transporte, puesto que por la condición del mismo se adeuda pagos relativos al aumento del flete y otros que se suman, debido a problemas presentados en la vía, los cuales interrumpieron el trayecto y obligaron al conductor a tomar una vía distinta a la planeada. El destinatario se opone a las pretensiones del transportador y eso está bien, señalando que ese aumento abrupto de valores no corresponde con el contrato, efectivamente, el cual se expresa con los costos de envíos corren por cuenta del remitente. Finalmente, este último le señala que ejercerá su derecho de retención hasta tanto sea cancelado el monto que se le adeuda. Este caso es conocido por un juez a través de una demanda interpuesta por el destinatario contra el transportador. Para dar solución precisa el juez podrá optar por ordenar al conductor del vehículo la prueba de los daños en la vía de la ruta, no creo,
Obligar al destinatario del depósito de la cuenta judicial el monto requerido por el transportador hasta tanto se decida de fondo la cuestión. Señalar el remitente del pago de los costos extra por el transporte y los fletes adeudados, mandar al transportador la entrega inmediata del paquete enviado al destinatario junto a la recomendación de reclamar al remitente. La respuesta correcta sería obligar al destinatario el depósito de una cuenta judicial del monto requerido por el transportador hasta tanto se decida de fondo en cuestión. Ok, el juez aquí obviamente está actuando como un tercero imparcial. Sí le va a tocar pagar ese monto, pero ese monto puede devolvérsele a la persona si se encuentra que el transportador pues no tiene justificación alguna para incrementar esos costos. Y en caso de que sí, pues el juez mismo paga eso y le entregan el pedido. Una persona celebra un contrato de transporte con una empresa privada de orden nacional especializada en la materia, con el objeto de que esta última haga recepción de 5 cajas de mercancía delicadas que, que arribarán próximamente a un puerto internacional, los cuales deberá transportar hasta la ciudad del interior. Para ello, las directivas de la empresa transportadora deciden delegar su deber de hacer de un tercero, una empresa local de transportes que será encargada de la ejecución del contrato mediante transporte combinado que vincula la intervención de 3 transportadores, junto con la empresa contratante que conducirá las mercancías en su primer trayecto. Una vez arribadas las cajas al destinatario final y verificadas por sí mismo, esta observa daños en los contenidos de 2 de ellas, por lo cual avisa inmediato al remitente, quien a su vez presenta su reclamación ante las empresas transportadoras nacionales. Esta última señala que se debe remitir su queja a la empresa transportadora local y presenta un documento al reclamante, a través del cual comprueba las condiciones óptimas de las cajas al momento de ser entregadas al transportador, que deberá conducirlas en un segundo trayecto. Si el reclamante solicita la intervención de un juez en este conflicto, el operador judicial encargado eh, deberá dar trámite, no deberá inferir que si puede determinarse el trayecto en el cual ocurrieron los daños, la empresa puede pagar y accionar luego contra las demás. Indicar que cualquiera de los transportadores responde indemnizando el daño, lo cual subroga que las acciones de los otros. Señalar que la responsabilidad solidaria por incumplimiento se aplica como presunción legal de los contratos de transporte combinados. Resaltar que la delegación en materia de transporte combinado implica la cesión de plena responsabilidad delegante al tercer contratista. La respuesta correcta, resaltar que la delegación en materia de transporte combinado implica la cesión plena de responsabilidad delegante al tercer contratista. A más B, A igual a B igual a C, entonces A es igual a C. Una persona toma una póliza de seguros con una compañía con el fin de asegurar el riesgo de accidente de un vehículo de su propiedad por el término de un año. El cuestionario de riesgos aplicado por la aseguradora, el tomador declara que se trata de un vehículo nuevo, salido de agencia, que será usado para transporte público local desde el día de la fecha del contrato. Aceptadas las condiciones por la aseguradora y firmado el contrato, el mismo día el vehículo sufrió, es que también, un siniestro vial y es calificado con pérdida total. Por tal motivo, la aseguradora podrá excluir la indemnización por incumplimiento del término de vigencia en contrato, no, ya estaba firmado. Reducir el monto de la indemnización por ausencia de vigencia del contrato contractual. Ah, claro, es que es el mismo día. Claro. Demandar la concesionaria que vendió el vehículo por responsabilidad de garantía, indemnizar la pérdida total por la entrada de la vigencia automática del contrato. La respuesta correcta es excluir la indemnización por incumplimiento del contrato de la término de vigencia. Una persona contrata un seguro de responsabilidad
de un tercero por un término de 6 meses con el objeto de asegurar el riesgo profesional por el ejercicio de labores de médico particular que despliega este último en una clínica privada. El tomador de aviso del beneficiario de la póliza sin que se ratifique el contrato en el término de la vigencia del contrato debido a una práctica médica inadecuada, el beneficiario de la póliza causa perjuicios a uno de sus pacientes, lo cual configura dentro del contrato la ocurrencia del siniestro asegurado. Teniendo en cuenta que el profesional médico beneficiario de la póliza realizó la rectificación del contrato antes de que ocurriera el siniestro, la aseguradora deberá deducir el 10% de la indemnización, efectuar el pago total de la indemnización, realizar el pago parcial de la indemnización, aplicar la excepción del pago. Bueno, esta podría ser una cascarita por el tema de los deducibles que tanto conocemos y hemos escuchado en seguros. Pero pues bueno, para el caso entonces es efectuar el pago total de la indemnización. Dos comerciantes firman un contrato que cuenta corriente. Dos comerciantes firman un contrato de cuenta corriente por el término de 2 años, pactando un plazo para la clausura y liquidación de saldos de 6 meses, tiempo en el cual realizan varias negociaciones de compraventa y suministros de servicios, los cuales generan a su vez créditos y débitos que se contabilizan en la cuenta corriente. Durante la vigencia del contrato, una de las partes que abona mayores remesas a la cuenta corriente que la otra, pero pasados 15 días luego del cumplimiento del plazo de la cláusula y la compensación, la parte que más abona omite la exigencia del pago del crédito y de los intereses. Teniendo en cuenta lo anterior, la parte deudora deberá dar por renovado el contrato y considerar el saldo como la primera remesa de una cuenta nueva, consignar el saldo a favor del acreedor de una cuenta diferente a la cuenta corriente contratada, excluir del saldo las remesas contabilizadas en la cuenta por concepto del contrato del suministro, terminar el contrato unilateralmente por omisión del cobro de saldo por parte del acreedor. La respuesta correcta entonces es dar por renovado el contrato y considerar el saldo como la primera remesa de la cuenta nueva. Una persona contrata un seguro con el objetivo de asegurar una propiedad horizontal contra incendios y daños producidos por catástrofes medioambientales durante el término de un año. Faltando solo un día para el vencimiento del contrato, se produce una inundación en la zona. Eso va afectando el flujo normal de la corriente eléctrica. Causa a su vez un incendio que amenaza con consumir por completo el edificio. El tomador del seguro da aviso a las autoridades municipales, quienes acuden al sitio, pero solo logran controlar la situación pasados 3 días, los cuales el tomador calcula en un 70% del daño de la edificación e informa a la aseguradora sobre los mismos, teniendo en cuenta que la mayoría de los parte de los daños se produjeron en aquellos días en los cuales había expirado la vigencia del término del contrato, los dos últimos, el tomador del seguro podrá pedir a la aseguradora, usted está bueno, la indemnización de los pagos de los daños, producidos hasta las 24 horas del último día de vigencia del contrato, la cobertura total de los daños por la renovación automática del contrato una vez vencido el término, el pago parcial de hasta 50% de los daños, incluidos aquellos producidos una vez vencido el término, el pago total de los daños, incluyendo los producidos en los días en el que el término se hubiera vencido. Bueno, sería entonces la última. Esto simplemente por el hecho de que estaba en la vigencia y la vigencia no te dice que solo hasta ese día, sino todo lo que ocurrió y que desprende ese daño. No importa si pasaron una semana, 2 semanas, se, se ratificó y se informó, incluso antes de que se venciera. En un contrato de transporte, las partes acuerdan la conducción de equipos de cómputo
que deberán ser entregados en varias ciudades. En su declaración del valor de las mercancías presentadas, el transportador, el remitente, el remitente declara un valor mayor al equivalente del costo de la mercancía, los embalajes, impuestos, fletes y seguros. Una vez gestionado el contrato, el transportador avanza en su ejecución haciendo la entrega de los primeros. Sin embargo, en el trayecto restante de carga se pierde debido a un aparatoso accidente de tránsito. Para calcular la tasa de indemnización que el transportador deberá pagar al remitente, el operador judicial que conozca de este proceso mediante demanda no deberá liquidar los costos por el daño emergente junto con los de lucro cesante. ¡Ey! Importante. Estudien la diferencia entre daño emergente y lucro cesante. Les puede salvar la vida. Determinar el monto de acuerdo con la proporción de la mercancía dañada, indicar un monto del 80% del valor aprobado de los bienes perdidos, del valor probado de los bienes perdidos, estipular un monto superior al 75% del valor declarado del remitente. La respuesta correcta sería liquidar los costos por el daño emergente junto con los de lucro cesante. Estudien la diferencia de daño emergente con el lucro cesante. Una persona contrata un seguro de vida por el término de un año y estipula como beneficiarios a la póliza a sus familiares cercanos. Dentro del término del contrato, los beneficiarios sufren un accidente por lo cual es hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, en donde permanece un mes recibiendo todo tipo de tratamientos quirúrgicos y farmacéuticos sin presentar mejoría. Pasado este tiempo, el beneficiario muere, por lo cual el tomador presenta la solicitud de indemnización a la aseguradora. Sin embargo, para el pago efectivo de la misma, esta última realiza una deducción del monto pactado en la póliza, señalando que es correspondiente a los gastos que se incurrió en la atención médica, clínica y clínica del beneficiario fallecido, teniendo en cuenta los derechos del tomador de la póliza a recibir el pago total por los daños una vez ocurrido el siniestro. Este podrá negarse a recibir la indemnización hasta tanto la aseguradora modifique el monto del valor que indemnizará por el siniestro, presentar una solución judicial ante un juez competente para declarar la nulidad de la indemnización y ordene su revisión, verificar la deducción realizada si corresponde con los gastos ocasionados por atención médica del beneficiario. Recibir el monto de la indemnización pagando posteriormente la demanda a la aseguradora para el pago de lo deducido. En este caso, sería verificar que la deducción realizada sí corresponda con los gastos ocasionados por la atención médica del beneficiario. O sea, que no cobren nada que no sea de acuerdo a lo estipulado. El Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia expide una autorización a un municipio para la construcción y operación de un aeródromo. Determinado la superficie de despeje de las inmediaciones, limitando la altura de los obstáculos a la circulación aérea y realizando su señalamiento. Teniendo en cuenta los derechos de propiedad de los vecinos, los funcionarios encargados de las tareas de señalización no podrán limitar las acciones de responsabilidad a favor de los propietarios por daños generados por tráfico aéreo en la zona. Ordenar que las marcaciones, señalizaciones y luces sean suplidas por cuenta del explotador del aeródromo. Obligar a los propietarios al pago de las mercancías. Obligar a los propietarios al pago de las marcaciones de obstáculos aéreos levantados tras la expedición del permiso. Otorgar permisos especiales para el levantamiento de las construcciones o plantaciones de la superficie de despeje. La respuesta correcta sería limitar las acciones de responsabilidad a favor de los propietarios por daños generados por tráfico aéreo en la zona. Entre una persona natural y una empresa de transporte marítimo se pactan un contrato de transporte con el fin de conducir personas y mercancías hacia otros puertos nacionales diferentes al puerto de partida. Dentro del contrato se realiza la designación de la nave capitana
que, según el transportador, cumplirá el itinerario en un lapso de 3 semanas, condición que es aceptada así por el pasajero. Sin embargo, el transportador, al momento de dar cumplimiento a sus obligaciones, en una decisión de último momento que crea un retardo en el zarpe, decide sustituir la nave y modificar el itinerario acordado, ampliándolo por una semana más. Teniendo en cuenta las reglas generales aplicadas en este tipo de contratos antes de zarpar el pasajero, no está en deber de optar por reclamar alojamiento y alimentación en el tiempo de retraso, solicitar la restitución de un porcentaje del precio del pasaje, aceptar las nuevas condiciones creadas por el transportador, desistir del contrato debido a las modificaciones de las condiciones. La respuesta correcta sería entonces solicitar la restitución de un porcentaje del precio del pasaje. 3 personas adquieren la propiedad de una nave mediante compraventa realizado al respectivo registro de la matrícula en la Capitanía de Puerto, en calidad de copropietarios, con participación del 50 para cada uno de ellos y de 25 para cada uno de los demás. Transcurrido el tiempo, debido a unas deudas impagas de uno de los copropietarios, el acreedor de este inicia un proceso ejecutivo. Como resultado, arroja el embargo, secuestro y remate de sus propiedades. Con el fin de cubrir la deuda, lo cual afecta su propiedad sobre la nave. Teniendo en cuenta las reglas aplicables a este tipo de trámites, los demás propietarios no podrán oponerse al embargo y secuestro total de la nave por tratarse de una deuda particular de uno de los copropietarios. No podrán, los propietarios no podrán liquidar el porcentaje en la copropiedad para poder tasar su valor correspondiente a la deuda, optar por la subasta de la parte correspondiente al copropietario deudor en lugar del secuestro total de la nave, permitir el embargo de la nave siempre y cuando éste se realice sobre la cuota del copropietario deudor. Los copropietarios no podrán oponerse al embargo y secuestro total de la nave por tratarse de una deuda de uno de ellos. Una empresa pacta un contrato de transporte marítimo con el fin de enviar partes de producto a un destinatario de otro país. Se trata de partes de automóviles que serán ensambladas en este último, que han sido pedidas a la empresa nacional con carácter de urgencia debido al alza de la demanda de consumo de coches fabricados con la misma. La transportadora indica que al remitente una duración del viaje de una semana y este último así lo informa al destinatario, quien acepta las condiciones. La nave sale del puerto. Sin embargo, en el trayecto hacia su destino, el capitán recibe un llamado de socorro en la radio VHF y decide desviar la ruta para intentar el salvamento de la tripulación de la embarcación que ha emitido el llamado. Una desviación a las labores de rescate, informa el capitán de la embarcación al transportador, no solo retrasa por una semana la llegada de las mercancías, sino que además produce una parte de carga que de la carga se pierda en las maniobras de rescate. En caso de que el destinatario de las partes enviadas interponga una demanda en contra de la empresa nacional por concepto de lucro cesante, es decir, por los automóviles que dejó ensamblar y vender durante aquellos días, esta última, viéndose demandada, podrá ¡Opa! Se nos fue la luz. Listo. Repetir la demanda contra el capitán del navío o vincularlo en la demanda interpuesta en su contra por los perjuicios causados. Activar las cláusulas del seguro de transporte y obligando a la aseguradora de ser parte en la demanda y responder por los daños. Vincular al transportador, al capitán del navío, a la aseguradora para que responda solidariamente por los perjuicios causados. Obligar al transportador a responder solidariamente junto con el capitán de la nave
el retraso y la pérdida de los productos. La respuesta correcta sería entonces activar las cláusulas del seguro del transporte obligando a la aseguradora a ser parte de la demanda y a responder por los daños. El propietario de una embarcación adelanta ante la autoridad competente de dos trámites requeridos para la enajenación y la tradición de dominio de la misma. En las negociaciones previas, el propietario señala al adquiriente que la nave se halla en viaje, que ha zarpado hace 3 días y que espera su llegada al próximo puerto en una semana. Con estas advertencias, el adquiriente acepta la realización del negocio acompañado de trámites requeridos para su parte en la expedición de una nueva matrícula de nave. Concluido el negocio y faltando 3 días para que la nave arribe al puerto, el nuevo propietario es informado de un accidente marítimo. ¡Wow! Que ha causado la pérdida de algunas mercancías y averías considerables en la embarcación. Teniendo en cuenta las reglas de transmisión de dominio para este tipo de bienes, el nuevo propietario deberá responder. Nada que hacer. Cubrir las pérdidas resultantes del viaje por sí mismo sin afectar al anterior propietario, impugnar el contrato de compraventa en tanto no se verifique las modificaciones contractuales, solicitar al antiguo propietario las garantías necesarias para la compensación de las pérdidas, denunciar al propietario anterior por su mala fe en la celebración de compraventa. La respuesta correcta sería cubrir, pagar. Una empresa multinacional de origen extranjero deberá realizar inversiones desea realizar inversiones de capitales para participar de la compra y funcionamiento comercial de aeronaves con matrícula colombiana, para lo cual entabla negociaciones con varias empresas nacionales, finalmente logra un acuerdo con una empresa que permite su participación con un 45% de las acciones de compra de 4 aeronaves comerciales. Para el cierre del negocio, las directivas plantean la modificación de las matrículas respectivas de cada aeronave tras la inscripción debida en el Registro Aeronáutico Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, el funcionario encargado debe tramitar la modificación del registro de la matrícula, eh, de tramitar la modificación del registro de matrícula, no, recuerda, no, deberá permitir la modificación de la matrícula y su aporte al fomento de la inversión extranjera, verificar la permanencia de los requisitos necesarios para la inscripción inicial de la matrícula, revisar la calidad de nacional de la persona natural o jurídica que participan en el negocio, corroborar la vigencia del certificado de la aeronavegabilidad emitido por autoridad competente. La respuesta correcta sería entonces permitir la modificación de la matrícula y su aporte al fomento de la inversión extranjera. Una empresa concesionaria que explota los derechos comerciales de un aeródromo de carácter público proyecta la ampliación de la zona de parqueo y la construcción de 7 nuevas posiciones de las aeronaves, lo cual así lo espera, producir aumento capacidad de movilización de pasajeros y mercancías al interior del país y desde este hacia el exterior, teniendo en cuenta las reglas generales establecidas en la normatividad del Código de Comercio, las directivas de la empresa, adelantando los trámites requeridos para las intervenciones en infraestructura, en todo caso, no precisan. Son preguntas corchadoras, puede ser. A la garantía del uso público de la nueva infraestructura por cualquier tipo de aeronave, la presentación de un proyecto que se ajusta al reglamento expedido por la autoridad aeronáutica, la exhibición de la autorización para las inversiones otorgadas por el concesionario, la aprobación del proyecto por Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. La respuesta correcta sería entonces la exhibición de la autorización para las intervenciones otorgadas por el concesionante.
Una persona contrata una empresa de transporte marítimo para un trayecto que comprende 5 horas de viaje desde el puerto de partida hasta el pueblo asentado sobre la costa. La embarcación menor asignada por el transportador para esta tarea cumple con los requisitos para el transporte de 15 personas y equipajes. Sin embargo, una vez llegado al destino, el capitán de la nave se ve ante la imposibilidad de realizar anclaje en el puerto debido al creciente oleaje. Teniendo en cuenta las reglas aplicables a este tipo de contratos de transporte, el capitán de la embarcación no podrá en ningún caso ejercer la representación marítima del transportador en la ejecución del contrato o optar por el puerto vecino que ofrezca mejores posibilidades para atracar la embarcación. Bueno, atracar no es de robar, sino de poner, sí, como de parqueo, pero de parqueo de vehículos, pero atracar es en parqueo de aeronaves. Responder por los daños y pérdidas presentados por falta de las condiciones de la nave, regresar al puerto de partida según parezca indicado por los intereses de la nave. Sería entonces responder por los daños y pérdidas presentadas por falta de las condiciones de la nave. Una aeronave privada cargada con mercancías cubre la ruta entre dos ciudades y durante su trayecto se presentan problemas en el sobrevuelo de la nave originados en un posible sobrepeso. Faltando media hora para aterrizar, el piloto y el copiloto coinciden en que la colisión es inevitable e informan por radio al operador del control aéreo, que deberá realizar una maniobra técnica para deshacerse de parte del combustible y así evitar que la chispa generada en el choque a tierra pueda producir un incendio. Realizada la maniobra, la aeronave se estabiliza y logra el aterrizaje. El informe de este evento se presenta más tarde a las autoridades aeroportuarias, quienes para analizar la posible activación de un proceso disciplinario y la imposición de multas no deberán, ojo, no, iniciar una investigación que permita identificar los perjuicios o daños ocasionados, revelar las condiciones factuales para establecer los elementos de la fuerza mayor, verificar la debida autorización de la maniobra emitida por la autoridad competente, establecer los criterios que fundamenten la configuración de un caso fortuito. La respuesta correcta sería entonces establecer los criterios que fundamenten la configuración de un caso fortuito. El propietario explotador de una aeronave hace uso del servicio de estacionamiento en el hangar de un aeródromo de carácter público, con el objetivo de efectuar reparaciones. En vista de lo anterior, el personal destinado a dicha área identifica un desgaste de transmisor de localización de emergencia, ELT, que debe ser reemplazado. Los mecánicos señalan que solo es posible adquirir el repuesto importándolo, lo cual, sumado al montaje del mismo, implica por los 3 días implica por lo menos 3 días de estadía de la aeronave en el hangar. El propietario indica al personal mecánico que agilizará la compra e importación y ordena dejar los equipos de reparación de la aeronave en un lugar más seguro a la misma. Esta decisión es informada a la autoridad aeronáutica, quien ordena la remoción de los equipos, pues obstruyen el área de uso del hangar para otras aeronaves. En caso de que el propietario explotador haga caso omiso a la orden, los funcionarios competentes, respetando la autoridad aeronáutica en el aeródromo, podrán
Aumentar los costos relacionados con el uso del hangar y el equipo técnico hasta en un 50% de su valor. Iniciar un procedimiento interno para la imposición de la sanción de multa por desacato a una orden de autoridad competente. Expedir un permiso especial de vuelo y traslado de la aeronave para reparación en otro aeródromo. Disponer su remoción a costa del explotador y sin responsabilidad de los daños que pudieran generarse por dicha acción. La respuesta correcta entonces sería disponer de la remoción a costa de un explotador y sin responsabilidad de los daños que pudieran generarse por dicha acción. Una persona será contratada por una empresa para desempeñar sus labores profesionales a una ciudad diferente a la de su residencia, bajo la condición de radicar su domicilio en esta última. La persona acepta la condición e inicia el trámite de avecindamiento ante la autoridad de la ciudad donde desempeñará sus labores, teniendo en cuenta que el contrato se pacta por un término fijo de un año, pero sin exclusividad de la persona, conserva como principal asiento de varios de sus negocios la ciudad donde reside antes de la contratación laboral y la empresa no contratante no deberá estipular el contrato como domicilio de la empresa, el lugar donde esté situada su administración. Aplica la presunción de domicilio por manifestación expresa de la autoridad competente. Validar la pluralidad de domicilio del contrato teniendo por tal el convenio del contrato. Establecer el domicilio contractual mediante una cláusula especial que inserta el contrato pactado. La respuesta correcta entonces sería establecer el dominio contractual mediante una cláusula especial inserta en el contrato pactado. Una persona quiere casarse por segunda ocasión con su pareja intergénero y acude ante un notario mediante escrito que le señala ser viuda y tener hijos mayores antes de su matrimonio, de su anterior matrimonio, perdón. El notario verifica que se trata de una pareja del mismo sexo, teniendo en cuenta sus facultades para conocer este tipo de proceso. Este deberá autorizar la celebración de matrimonio y otorgar efectos civiles, verificar la presentación del inventario solemne de sus bienes y de sus hijos. No. Orientar a la presentación del escrito ante un juez competente, pues si es el notario competente, pues va por notaría. Ordenar el nombramiento de un curador, aun cuando los hijos no tuvieran bienes, tampoco va. La respuesta correcta sería entonces autorizar la celebración del matrimonio y otorgar efectos civiles. Dos personas quieren contraer matrimonio, por lo cual acuden ante un notario de su circuito que, una vez verificados los requisitos, lleva a cabo todas las solemnidades del caso. Sin embargo, pasado 3 meses, un contrayente se informa acerca de una unión marital de hecho sostenida por el otro durante 6 meses antes de la celebración de sus nupcias, por lo cual le pide el divorcio negándose aquel a concederlo por la anterior negativa. El cónyuge engañado acude al nuevo notario, pues éste podrá anular el matrimonio por haberse presentado la causal de error sobre la persona, orientar la presentación de la demanda de nulidad de matrimonio ante un juez de instancia, liquidar la sociedad patrimonial producida por una unión marital de hecho anterior, liquidar la sociedad conyugal producida por el matrimonio y su declaración de cesación. La respuesta correcta sería entonces orientar la presentación de demanda de nulidad del matrimonio ante el juez de instancia. Dos adolescentes desean contraer matrimonio y acuden ante un juez para comprometerse, señalando que tienen 16 y 17. Bueno, esto no se puede.
que uno de ellos es huérfano de padre y madre, de los cuales ha heredado sus bienes como único heredero. A solicitud del juez, los menores presentan una autorización escrita por los padres aún vivos del otro menor en que se expresa claramente el permiso de casarse. Teniendo en cuenta esta información, el juez ordena el nombramiento de un curador especial para para el menor huérfano, el cual no deberá verificar las condiciones del menor a su cargo para el matrimonio y expresar su consentimiento. Revisar los requisitos de los dos testigos que estarán presentes. Realizar el inventario de bienes heredados por el menor a su cargo. Valorar los medios económicos para el cumplimiento de los deberes matrimoniales. La respuesta correcta sería para estos dos adolescentes realizar el inventario de bienes heredados por el menor a su cargo. Una persona realiza el trámite de participación de una persona realiza el trámite de partición de su patrimonio entre sus familiares mediante escritura pública, con el fin de adjudicar sus bienes. Menos de un mes después la persona fallece, desconociendo que su cónyuge se encontraba en el estado de embarazo y por tanto omitiendo el reconocimiento de los derechos del hijo que está por nacer en su testamento. Los familiares, no obstante, presentan la demanda de sucesión ante el juez competente, quien en todo caso no deberá ordenar la modificación de la partición de bienes protegiendo los derechos de herencia del no nacido. A aplicar, recuerda, no deberá, no deberá, no deberá. Aplicar la presunción de la existencia legal del no nacido adjudicándole derechos de herencia. Proteger la vida del que está por nacer difiriendo sus derechos de herencia hasta tanto nazca. Presumir legalmente que el que está por nacer ha sido concebido dentro del matrimonio. No, el juez no deberá aplicar la presunción de la existencia legal del no nacido adjudicándole herencia. Una persona mayor de edad quiere contraer matrimonio con un menor de 18, para lo cual lleva a cabo los trámites requeridos para la normatividad colombiana en la materia. Las nupcias serán celebradas ante un juez competente teniendo en cuenta que la persona mayor es madre de dos infantes nacidos de un matrimonio anterior ya disuelto legalmente. El juez civil que tramita este contrato de matrimonio no deberá solicitar el consentimiento expreso de los padres de la persona menor, requerir un inventario de bienes de la persona mayor, asignando a sus hijos un curador, certificar la presencia de los padres del menor y registrar sus firmas en el acta, verificar la presencia de dos testigos que firmarán el acta contraída de matrimonio. La respuesta correcta sería entonces certificar la presencia de los padres del menor y registrar sus firmas en un acta. Una pareja de esposos lleva 10 años casados. Decide de común acuerdo separar sus bienes. Una vez realizado el trámite, uno de los dos cónyuges se empeña en realizar negociaciones sobre sus bienes, aportando gananciales mensuales, que son invertidas en nuevos negocios y adquiriendo un vehículo mediante un crédito bancario que es dispuesto para el uso de la familia entre pareja. Sin embargo, eventualmente se presenta la cesación del pago de cuotas, por lo que inicia este proceso ejecutivo en contra de la cónyuge deudora y de su cónyuge. Teniendo en cuenta lo anterior, el juez a cargo debe tramitar la demanda ejecutiva, no podrá verificar la condición del deudor o de fiador del cónyuge, ordenar una medida cautelar del embargo del bien inmueble, distribuir las responsabilidades sobre el pago de la deuda entre los cónyuges en proporción del beneficio adquirido para el uso del bien, efectuar los bienes propios de la cónyuge deudora, dando así efectos económicos al régimen de separación de bienes entre cónyuges. La respuesta correcta sería entonces afirmar que los bienes propios de la cónyuge deudora, perdón.
Afectar los bienes propios de la cónyuge deudora, dando así efectos económicos al régimen de separación de bienes entre cónyuges. Siguiente pregunta. Una persona demanda ante juez de familia, esto es la disolución de su matrimonio fundamental en la muerte presunta de su cónyuge. En el escrito se acompaña una prueba fechada recientemente que verifica la aclaración y vigencia en un objeto ante el juez de domicilio del ausente, en que se pretende que aquel emita sentencia judicial de presunción de muerte por desaparición sobre la persona de su cónyuge. En tanto, hace 2 años desconoce su paradero. Para decidir sobre la disolución del matrimonio peticionada por la parte, el juez deberá ordenar la citación de testigos con el fin de integrar sus versiones en trámite judicial, trasladar la competencia en la causa al juez que tramita por la presunción de muerte, estar sujeto a la sentencia que emita el juzgado que tramita la presunción de muerte, solicitar el traslado de competencia del juez que tramita la presunción de muerte. La respuesta correcta sería entonces estar sujeto a la sentencia que emita el juzgado que tramita la presunción de muerte. Siguiente. Dos personas han estado casadas durante 5 años, durante los cuales procrearon 2 hijos. Pasado este tiempo deberá separarse temporalmente como un acuerdo, por el cual presentan un escrito a un juez de familia para que decrete tal situación, acompañando, acompañado de un acuerdo en el que declaran que ambos compartirán los gastos de crianza de los hijos. Para atender la solicitud presentada por las partes, el juez no deberá disolver la sociedad conyugal y liquidar los bienes de comportamiento que componen el inventario, indagar por los plazos temporales de la separación que no deberán exceder a la de 1 año, verificar el acuerdo de crianza de menores y eventualmente eh, objetarlo, perdón, pedir informes a las partes sobre el estado de sociedad conyugal. La respuesta correcta sería entonces disolver la sociedad conyugal y realizar los bienes que componen el inventario. Dos personas se casan ante un notario estipulando capitulaciones matrimoniales a través de las cuales la cónyuge dona a favor del otro la propiedad de un departamento ubicado en la propiedad horizontal que han heredado de sus padres. Pasados 3 años, la cónyuge acude a un juez de familia demandando el divorcio y solicitando que se declare la revocatoria de la donación, amparada las relaciones sexuales fuera del matrimonio sostenidas por el esposo, lo cual presenta las respectivas pruebas. El juez da apertura al proceso y dada la irrefutabilidad probatoria, concede el divorcio y revoca la donación mediante sentencia. El hombre que se opone a la decisión del juez, indicando mediante escrito que la donación de bienes realizadas por capitulación matrimonial no puede ser objeto de revocatoria. Ante la oposición del hombre, el juez no podrá revocar el acto jurídico mediante la donación, retornando la propiedad del bien inmueble a la mujer. Revocar la donación e incluir el inmueble en el inventario de bienes para efectos de liquidar la sociedad conyugal. Disolver y liquidar la sociedad conyugal con base a los inventarios de bienes, excluyéndolos de aquel que ya había sido donado. Aplicar la excepción de inviolabilidad en cláusula de capitulaciones en vista de la causal de divorcio esgrimada por la mujer. La respuesta correcta es revocar la donación e incluir el inmueble en el inventario de bienes para efectos de liquidar la sociedad conyugal. Bueno, todo lo que vimos fue derecho penal, derecho administrativo, derecho penal, derecho societario,
Derecho societario como sociedad anónima, como sociedad por acciones simplificadas, como comandita por acciones, como en economía mixta, como la sociedad de responsabilidad limitada, como la actividad no evaluativa, no, la sociedad colectiva, derecho societario y sociedad colectiva. Vimos también todo lo que es el derecho de la empresa unipersonal en Colombia, las técnicas de resolución de conflictos, las MACs, en el derecho comercial, importante el decreto de comercio 410 del 71 y el Código Civil. Este es el final. Lo logramos. Muy orgulloso de que estés aquí. De verdad, gracias por acompañarme en esta miniserie. Agradecido estoy si le das un me gusta, si dejas algo en la caja de comentarios, si me sigues en el canal. La verdad ayudaría mucho a crecer para que podamos llegar a más personas, a más abogados, para que sean competentes y por supuesto obtengan su tan anhelada tarjeta profesional. Nos vemos en el siguiente video. Comparte con tus amigos y nos vemos. Chao, chao.